Para mí es un honor presentar a Gustavo, que muy amablemente nos ha cedido parte de su agenda ocupada. Y nada, lo presento, así ya comienza con su exposición. Bueno, Gustavo Esteban Romero es astrofísico, licenciado y doctorado en física por la Universidad Nacional de La Plata. Es discípulo de Héctor Bucetich y también al que hacemos honor en estas jornadas, que es Mario Augusto Bunge. Es investigador superior del CONICET y director del Instituto Argentino de Radioastronomía. Además es profesor titular en la materia de Introducción a la Astrofísica Relativista y en la Universidad Nacional de La Plata desde el año 2010 y es investigador en el área de astrofísica de las altas energías. Ha publicado más de 500 artículos de diversos idiomas y en revistas especializadas de diversos países y es profesor e investigador invitado en diversas universidades. Ha publicado también diversos libros, entre otros, su tratado de filosofía, basado también y es basado en la filosofía de Bunge, que es Scientific Philosophy a través de la editorial Springer. Así que bien, Gustavo tiene la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos por la invitación, Nicolás. Es un gusto, por supuesto, para mí participar de unas jornadas en honor a Mario Bunge, más sabiendo que me han precedido buenos amigos como Miguel Ángel Quintanilla, Javier Perejara, Nicolás Pérez y otros más. Quizá la mejor manera de honrar a Mario sea hablando de lo que a él le gustaba, o sea, hablando de filosofía y hablando del tipo de filosofía que a él le interesaba, que es la filosofía científica, la filosofía exacta, como a veces él la llamaba. Esta es una filosofía que está articulada sobre el conocimiento de la ciencia actual y como evoluciona la ciencia también, esta es una filosofía que evoluciona, ¿no? Entonces, yo en esta jornada lo que he decidido es hablar de un tema que está en el centro de la filosofía que le ocupaba a Mario Bunge, y ese tema es el materialismo sistémico. Lo que voy a tratar de hacer es presentar las ideas básicas del materialismo sistémico. No voy a hacer una reproducción verbatim de las posiciones de Mario, sino que lo que voy a presentar es una reconstrucción de la filosofía del materialismo sistémico, muy esquemática por las limitaciones de tiempo, pero a través de mi propia óptica particular. Así que bueno, vamos entonces a eso. El materialismo sistémico esencialmente es una cosmovisión, o sea, una visión del mundo que implica una síntesis de una versión contemporánea, moderna, del materialismo, y por otro lado, del sistemismo. Fue propuesta y desarrollada por Mario a lo largo de décadas. Quizás los primeros esbozos claros de esta filosofía se pueden encontrar en el Foundations of Physics, en el capítulo 2 de ese libro, donde hay un programa de investigación que después llevaría al Treatise on Basic Philosophy, que es la obra capital de Mario, y en ese treatise los volúmenes 3 y 4 están dedicados a la ontología, y la ontología conforma el núcleo central de el materialismo sistémico. Después Mario dedicaría otros libros también a este tema, entre los cuales quizá conviene recordar a Scientific Materialism, que está traducido, creo que por Laetoli, como Materialismo y Ciencia, y también Mind and Matter, un libro que publicó en el año 2010 y que se ocupa de los mismos temas. Y bueno, las visiones de Mario han sido discutidas y ampliadas también por otros autores, entre los cuales me cuento, ¿no? Entonces, a fin de comenzar presentando este tema, quizás convenga empezar realmente por el principio, haciendo una pregunta más básica de la ontología. Quine solía decir que esa pregunta es ¿qué existe?, ¿no? Preguntar qué existe. La ontología trata de articular una visión sobre la naturaleza y la estructura de los existentes, ¿no? Entonces, el punto de partida podría ser preguntarse qué es lo que existe.
Y cualquier cosa que respondamos a esa pregunta, si aceptamos que existen algunas clases de entidades, es que lo que exista, sea lo que sea, tiene que existir de algún modo. No es posible existir simplemente. Si ustedes tratan de pensar en algo que simplemente exista, van a fracasar. O sea, existir es existir de alguna manera, ¿sí? Se puede existir como una persona alta, baja, gorda, flaca, inteligente, tonta, pero alguna manifestación esa existencia tiene que tener si es que es existencia. Y lo mismo aplica a cualquier otro existente que ustedes puedan imaginar. O sea, lo que existe, existe de algún modo, y a esos modos de existencia le llamamos propiedades. Entonces, lo que existe, existe como individuos, porque son particulares, porque los podemos particularizar, al menos en nuestro discurso, y los modos de existencia de esos individuos son propiedades. Aquí es importante enfatizar que las propiedades no son cosas que se agregan a los individuos, ¿sí? No son como segundas propiedades de los individuos o como accidentes que uno puede poner o sacar de los individuos. No hay propiedades que no sean propiedades de algún individuo concreto, como tampoco hay individuos que fallen en tener propiedades. O sea, la separación entre individuo y propiedad es conceptual, es algo que nosotros hacemos en nuestro análisis de la realidad, pero no está en la realidad. Lo que existe son individuos que existen de determinada manera. Ya esto, por supuesto, lo observó Aristóteles y tiene una larga tradición en la filosofía, ¿no? Pero Mario recoge esto y trata de introducir precisiones a la forma de caracterizar a estos individuos que tienen como modos de existencia estas propiedades. Bueno, entonces estábamos en que lo que existe tiene que existir de alguna manera, a esos modos de existencia le llamamos propiedades, y un individuo con propiedades es lo que solemos llamar una cosa, ¿sí? El mundo parece estar lleno de cosas, y ejemplos de esas cosas pueden ser, por ejemplo, el sol, puede ser la computadora que estoy utilizando para comunicarme con ustedes, puede ser el vaso de agua que tengo sobre la mesa, puede ser el planeta Saturno, puede ser mi perra Lani, y así muchas otros existentes que tienen modos de existir. La colección de las propiedades de una cosa concreta le llamamos el estado de esa cosa, ¿sí? Ese concepto de estado juega un rol muy importante en la caracterización de lo que se entiende por un sistema material, por una cosa material. Entonces, permítanme introducir un sistema de definiciones para hacer un poco de honor a esa búsqueda por la precisión semántica que tanto agradaba a Mario Bunge. Entonces diré que una cosa, llamémosle X, básica o compleja, básica si no tiene partes que la conformen y compleja si las tiene, y otra cosa a la que podemos llamar Y, que podemos tomar como un marco o sistema de referencia para las propiedades de la primera cosa X, permiten definir un espacio de estados de la cosa X respecto de la cosa Y, y ese espacio de estado está conformado por todas las propiedades de X caracterizadas respecto de Y. Entonces diremos que la cosa X es material si y solo si ese espacio de estados tiene más de un elemento. O sea, si para la cosa X, en referencia con la cosa Y, es posible, al menos en principio, pasar de un estado a otro. O sea, si ese espacio de estados tiene más de un elemento. En otras palabras, dentro de la concepción sistémica del materialismo decimos que un sistema es material si es susceptible de experimentar cambio. Material es aquello que cambia. Un objeto material es un objeto que es susceptible de cambiar de estado. Por ejemplo, todas las cosas que mencioné cuando di ejemplos de qué es lo que entendemos por una cosa, eran ejemplos de sistemas materiales
en esta definición, porque tienen accesibles más de un estado. El Sol puede sufrir, por ejemplo, una fulguración solar, un flare solar, y cambiar de estado. El campo magnético del Sol se puede invertir y puede pasar a un nuevo estado. Nosotros mismos permanentemente estamos cambiando de estado, como podemos apreciar en los dolores que experimentamos, los cambios de nuestra predisposición, nuestros estados de ánimo y un largo etcétera. Y así, bueno, podemos hacer un análisis de los otros ejemplos que mencioné y rápidamente nos damos cuenta que todos ellos tienen en común un espacio de estados que tiene un número de estados mayor que 2, de hecho muchísimo mayor que 2. Mario Bunge ofrece una definición alternativa de sistema material que es más simple, a primera vista es más atractiva, que es la siguiente. Mario sostiene en el tomo 3 del Treatise on Basic Philosophy y repite en Mind and Matter que un sistema material es un sistema que tiene energía. ¿Sí? La energía sería la propiedad, digamos, más general que pueden tener los existentes y Mario la interpreta como la propiedad de cambiar. De ahí que para Mario estas dos definiciones sean intercambiables, ¿sí? Bueno, aquí yo tengo una pequeña discrepancia con esto. No me parece que estas definiciones sean equivalentes, ya que si bien es cierto que todo sistema que cambia tiene que tener energía para poder cambiar, la inversa de esa afirmación no es estrictamente correcta. Podemos pensar un sistema que tenga energía y sin embargo no pueda cambiar. Por ejemplo, cualquier sistema que esté en un estado de equilibrio termodinámico no va a sufrir cambio, porque no es la energía la que posibilita el cambio, sino es la diferencia de energía la que posibilita que se realice trabajo por parte del sistema y es ese trabajo el que da lugar al cambio de estado. Entonces, no es la energía, sino precisamente es que la entropía no esté en un máximo, lo que permite decir que un cierto sistema tiene la capacidad de experimentar cambio. Esto creo que muestra que ambas definiciones no son estrictamente equivalentes. No es la energía total lo que importa para el cambio, sino la diferencia de energía entre partes diferentes del mismo sistema, lo que hace que el cambio sea posible. Ambas definiciones coinciden en el caso de sistemas simples que no tienen componentes, porque para esos sistemas la entropía simplemente no se puede definir. La entropía es una propiedad de sistemas complejos. Pero la equivalencia de estas dos definiciones no es universal y por eso yo prefiero atenerme a la primera, o sea, prefiero decir que un sistema material es aquel que puede cambiar y por tanto tiene un espacio de estados que tiene al menos más de un elemento, o sea, da lugar a la posibilidad del cambio. Muy bien. Ahora estamos en condiciones de introducir otro concepto que es extremadamente importante para un sistema que se precia de materialista y que es el concepto de materia. Entonces, podemos definir la materia de una forma muy sencilla. La materia sería simplemente la clase de todos los sistemas materiales. O sea, el conjunto de todos los X, tales que X es material, donde X es material, satisface la definición que acabo de dar un momento antes. Fíjense que esta definición nos está mostrando que la materia es un concepto, porque una clase, o sea, un conjunto con una cláusula que debe satisfacerse, es un concepto, ¿sí? Es algo que nosotros abstraemos por algún mecanismo de abstracción a partir de objetos concretos, pero en sí mismo la materia no es concreta, la materia es una idealización, una ficción que nosotros utilizamos para describir una clase de existentes o de objetos que postulamos son existentes. Entonces no es una especie de pasta o de stuff, como se dice
en inglés, del cual están formadas las cosas, ¿no es cierto? Una especie como de fluido que formaría a los existentes materiales. No, no, lo que es una abstracción que nosotros hacemos a la hora de analizar el mundo y separar a los objetos a los cuales nos referimos entre materiales, o sea, aquellos que son abstraídos de sistemas concretos, sistemas materiales, de otras clases de objetos, como por ejemplo pueden ser las ficciones. Y ahora quizás conviene introducir otra definición que está íntimamente relacionada, pero que es diferente, que es la de objeto real. O sea, ¿cuándo decimos que un objeto X es real? Bueno, la idea aquí, expresada en lenguaje coloquial, es que un objeto es real si puede interactuar con otros objetos o si partes de ese mismo objeto pueden interactuar entre sí. Donde interactuar significa inducir cambios. Ahí he escrito en la definición 4, que espero que estén viendo, de una forma un poquito más formal, pero esencialmente la idea es esta. Un objeto es real si es susceptible de interactuar con otros objetos. Si no hay forma en la cual yo pueda interactuar con un objeto, no digo que ese objeto sea, no puedo decir que ese objeto es real. Donde cuando dije yo puedo interactuar, estoy usando, digamos, una figura del lenguaje, ¿no es cierto? En la física moderna, los seres humanos no interactúan directamente con multitudes de objetos que aceptamos que son reales, pero bueno, hay cadenas de interacción que nos permiten inferir que somos capaces de modificar los estados de esos sistemas, ya sean quarks, por ejemplo, de los cuales no podemos tener una experiencia directa, o otras cosas extremadamente alejadas al sentido común y la experiencia cotidiana que aparecen en la ciencia moderna. En forma similar a cómo definimos la materia, podemos definir la realidad. O sea, la realidad sería simplemente la clase de todos los objetos reales, o el conjunto de todos los objetos que satisfacen una cláusula de realidad. Nuevamente, la realidad no es real, ¿sí? La realidad es un concepto y ella misma no es real. Entonces, en este punto, habiendo introducido nuestra definición de material y nuestra definición de real, podemos postular lo que es el axioma básico de cualquier forma de materialismo, ¿sí? Ese axioma, que le llamo postulado 1 del materialismo, ¿no? Es simplemente la afirmación de que solo los objetos materiales son reales. Fíjense que esto es un postulado, o sea, no es una definición, como en los casos anteriores, y que el postulado sea válido o no, va a depender de, primero, que sea coherente de un punto de vista semántico, pero con las definiciones que he dado, ustedes fácilmente van a poder mostrar que es semánticamente coherente, y en segundo lugar, el postulado va a ser válido si puede sostenerse frente a la experiencia, ¿sí? Este es uno de los postulados básicos, el primero, de todas las formas de materialismo. En lo que sigue voy a tratar de introducir otros postulados que van a ir afinando nuestra concepción del materialismo para ir desde el materialismo extremadamente general, que lo satisfacen, digamos, familias de teorías materialistas, hasta llegar al materialismo sistémico. O sea, voy a tratar de ser yo mismo sistemático en mi formulación de esta visión del mundo. Ahora, fíjense que el concepto esencial para introducir a un objeto material fue el concepto de cambio, ¿no? Ahora, el cambio nos muestra esto la experiencia, y de aquí que este materialismo aspire a ser científico, porque esta experiencia no es una experiencia simplemente basada en el contacto del sentido común con el entorno, sino que es una experiencia que nos provee la ciencia. La ciencia nos muestra que el cambio, lejos de ser arbitrario, el cambio sigue patrones, ¿sí? Patrones regulares. Esto ya fue notado por los primeros filósofos presocráticos, ¿sí? En la Grecia jónica,
las costas jónicas de Turquía, en particular en Mileto, Anaximandro observa que el cambio procede de acuerdo a un logos, ¿sí? A un patrón regular. Y eso mismo también observa Heráclito, y esto a pesar de que tanto Heráclito como Anaximandro tenían concepciones muy diferentes del cambio. O sea, para Anaximandro el cambio era derivado de cosas más básicas, mientras que para Heráclito el cambio era esencial o irreducible. Pero ambos coinciden, y en esto coincide toda la filosofía griega, que el cambio es regular, hay regularidades en el mundo, ¿sí? Ahora, estas regularidades son lo que llamamos leyes naturales. Podemos diferenciar entre leyes fundamentales, que son aquellas que se aplican a todos los existentes, o sea, son regularidades que observamos en todos los existentes, y luego podemos diferenciar leyes derivadas, que son leyes que aplican a clases de existentes, que en general se trata de sistemas más complejos, donde la interacción de las leyes fundamentales en la composición de estos sistemas más complejos deriva en patrones de cambio regular, pero solamente para objetos de esa clase. Ejemplos de leyes fundamentales, o por lo menos que pensamos en este momento del desarrollo de la ciencia, que son leyes fundamentales, son, por ejemplo, las leyes del espacio-tiempo, las ecuaciones que están representadas por las ecuaciones de Einstein, por ejemplo, o las leyes que gobiernan las teorías más elementales de los campos que pensamos que pueblan el espacio-tiempo, que están descritas por lo que se conoce como el modelo estándar de la teoría de campos. Esos son ejemplos, junto con las leyes de la conservación de la energía, la ley de la conservación del momento, de leyes que aplican esencialmente a cualquier clase de sistemas. No hay sistemas que violen la conservación de la energía ni la conservación del momento, entre otras cosas, ¿no es cierto? En cuanto a las leyes derivadas, aplican solamente a clases de existentes. Por ejemplo, la ley de la evolución aplica solamente a especies biológicas. O, por ejemplo, la ley de Hooke aplica a cierta clase de sistemas elásticos. Y esas leyes son lo que se conoce como leyes derivadas. Y no debemos confundir, creo que esto ya fue comentado hoy por otros oradores, que no debemos confundir las leyes con los enunciados de las leyes. Los enunciados de las leyes son las representaciones que nosotros adoptamos en nuestras teorías sobre la realidad para representar estas regularidades que aparecen en la naturaleza. Ahora, estas leyes se suelen representar, o sea, los enunciados de ley suelen expresarse en forma de ecuaciones, por lo menos en las áreas de la ciencia que están suficientemente avanzadas como para representar las propiedades por medio de funciones. Entonces, la ley esencialmente puede ser vista como una restricción al espacio de estados de un sistema. El espacio de estados, recuerden, es la colección de propiedades. Si las propiedades están representadas por funciones, una restricción al espacio de estados es, en el fondo, una restricción a esas funciones. Y las restricciones a las funciones, si las interacciones son puramente locales, se expresan por medio de ecuaciones diferenciales. De ahí que en ciencia moderna, digamos, las leyes suelen expresarse en forma de ecuaciones diferenciales. En el caso de que tengamos contribuciones que no son puramente locales, esas ecuaciones pueden ser más complejas y pueden transformarse en ecuaciones íntegro-diferenciales, donde aparecen también integrales. Y en algunos casos también podemos tener ecuaciones algebraicas que expresen
leyes derivadas o en algunas teorías incluso leyes fundamentales. Pero no debemos confundir las matemáticas que utilizamos para representar las leyes con las leyes mismas. O sea, las matemáticas dan formulaciones sofisticadas de enunciados de ley, pero no son las leyes. De ahí que nosotros, cuando aprendemos más de la realidad y aprendemos más de estas regularidades, modificamos nuestros enunciados de ley y podemos presentar representaciones más precisas, como por ejemplo, cuando reemplazamos las ecuaciones diferenciales que representan la segunda ley del Newton, o las leyes de la gravitación de Newton, por las leyes de la dinámica relativista o por las ecuaciones de Einstein, ¿sí? Y el día de mañana las ecuaciones de Einstein probablemente sean reemplazadas por ecuaciones que puedan describir regularidades que no pueden ser tenidas en cuenta por esa representación particular. Pero eso es porque nuestro conocimiento de las regularidades va aumentando y entonces debemos adaptar nuestros enunciados nomológicos, nuestros enunciados de ley a las nuevas situaciones. De ahí la dinámica del progreso científico, entre otras cuestiones. Insisto, por mis limitaciones de tiempo, tengo que introducir un montón de simplificaciones en esta exposición. Estoy sintetizando básicamente una charla de unos cuantos minutos, material que ocupa buena parte de la bibliografía de Mario Bunge, buena parte de mi propia bibliografía, e incluso es el núcleo central de un libro que estamos a punto de sacar con Lino Camprubí y con Javier Pérez Jara sobre materialismo contemporáneo. Entonces ustedes, espero, me permitan ciertas licencias a la hora de expresarme. Fíjense que una vez que introdujimos el concepto de legalidad, podemos refinar nuestra primera definición, la definición de sistema material, de la siguiente manera. Podemos decir que una cosa X, sea básica o compleja, y siendo Y otra cosa que tomamos como marco de referencia, y ese L sub I de X, el espacio de estados legal de X con respecto a Y, o sea, el espacio de estados, el espacio de funciones que representan a propiedades de las leyes, pero esas funciones ya restringidas por nuestros enunciados nomológicos, ¿sí? Entonces diremos que un sistema es material si y solo si ese espacio de estados restringido legalmente contiene más de un elemento. Esta definición modificada tiene inmediatamente la consecuencia de que las cosas materiales solo cambian legalmente, ¿sí? Y eso es una parte esencial del materialismo sistémico. El cambio no es arbitrario, el cambio es legal, como pensaba Anaximandro y como pensaba Heráclito, ¿sí? Y ahí es inmediato deducir un teorema que básicamente afirma que los sucesos mágicos no son reales. Basta que ustedes tengan en cuenta nuestro postulado 1 y la definición, que creo que era la 4, que dice sistema real, para llegar a este teorema que se los dejo como ejercicios. Los sucesos mágicos no son reales y eso es un teorema esencial del materialismo sistémico. El materialismo sistémico rechaza, por el hecho de que están en contradicción con nuestro conocimiento científico del mundo, que es el que nos lleva a restringir el espacio de estados a un espacio legal, a los sucesos mágicos, ¿sí? O sea, no podemos tener cosas como que Moisés abra el agua del Mar Rojo, ¿sí? Para que pueda caminar el pueblo judío por ahí, por una razón sencilla. Eso es un suceso que escapa del estado legal de todos los sistemas involucrados. De la misma manera, cosas como espíritus, fantasmas, dioses y otras cosas similares que ustedes fácilmente pueden imaginar quedan excluidos
por no ser legales. Ahora, dado la centralidad del concepto de ley y de legalidad en el materialismo sistémico, ustedes pueden preguntarse con total legitimidad, bueno, ¿cuál es el origen de estas leyes? ¿Por qué los espacios de estado de las cosas concretas tienen restricciones? ¿Cuál es el origen de esto? ¿Por qué esto es así? Curiosamente, esta es una pregunta que Mario Bunge no se hace en el Treatise on Basic Philosophy, pero creo que es una pregunta que amerita ser respuesta, y hay, como ustedes saben, una vasta literatura dentro de la filosofía orientada científicamente apuntando a responder esta pregunta. Hay distintas familias de teorías que tratan de solucionar este problema. Por un lado, por ejemplo, tenemos la idea de que en el mundo, por un lado tenemos sistemas materiales y por otro lado tenemos las leyes. O sea, las leyes tienen existencia en motu propio, independientemente de los sistemas materiales, y de alguna manera esas leyes pueden determinar los comportamientos posibles para los sistemas materiales, ¿sí? Yo no estoy muy seguro de que esta concepción, es una concepción de una especie de legislación universal, tenga mucho sentido, porque cuando empezamos a indagar sobre la ontología de esas leyes que existen por sí mismas, empezamos a encontrar toda clase de problemas. Otros han postulado que, bueno, así como tenemos cosas, o tenemos, como decía Armstrong, estados de disposiciones o states of affairs, no sé cómo se dice en castellano. Bueno, también tenemos universales, ¿sí? Que esos universales establecen algún tipo de relación y de ordenamiento entre esos estados, states of affairs, como él decía. Ahí, bueno, tenemos el problema de los universales, ¿no? Que va a poner los pelos de punta a cualquier persona de simpatías nominalistas, como quien está hablando en este momento, ¿no es cierto? Yo creo que es posible argumentar en contra de eso sobre la base de nuestro conocimiento científico actual, que me parece tiene una tensión demasiado grande con la existencia de universales y entidades abstractas como para que se lo pueda considerar como una opción viable. Otras opciones clásicas que se han ofrecido, como ustedes saben, es la solución empiricista basada en Hume, de que en realidad lo que hay son cosas materiales y lo que llamamos leyes son las regularidades que observamos y no podemos ir más allá de la observación de esas regularidades. No hay nada que garantice que esas regularidades continúen en el futuro más allá que nuestra conducta. Y esta posición, por supuesto, se prolonga en el tiempo y, por ejemplo, adquiere una formulación quizás más rigurosa en Hempel y en algunos positivistas lógicos, todas cosas que ustedes saben y que no voy a discutir ahora en detalle. Y también, por supuesto, tenemos una posición neokantiana, ¿no? En el sentido de que las leyes no están ahí afuera en la naturaleza, sino que es la forma que nuestro aparato cognitivo impone a la observación que nosotros hacemos de la naturaleza para hacerla inteligible a nuestro sistema gnoseológico, ¿no? Bueno, yo confieso mi escepticismo respecto a todas estas posiciones y voy a presentar cuál es mi visión, ¿sí? Esto es algo en lo cual estoy trabajando, una formulación rigurosa de esto que muy brevemente voy a contar, en trabajos que están en progreso. Alguna parte de ello va a aparecer en el libro que estamos editando de materialismo contemporáneo, en el capítulo que lleva el mismo nombre que esta charla, y con un poco de suerte en alguna serie de artículos complementarios que espero en algún momento poder escribir en el transcurso de este año 2021. Para poder entender mi idea, déjenme introducir el concepto de poder, que es algo que no está en la literatura de Bunge,
pero que quizás pueden encontrar en algún autor hacia el cual Bunge tenía cierta simpatía, como Ron Arré, ¿sí? Que en 1970 publicó un artículo bastante poco leído que se llama Powers, ¿sí? Poderes. Entonces la idea es que un poder es una configuración activa de propiedades y condiciones de contorno en un objeto material, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la conjunción de ciertas propiedades en un sistema y ciertas condiciones ambientales genera una disposición. Una disposición es una situación en la cual, ante ciertas condiciones específicas, las propiedades pueden desencadenar en otros sistemas o en el propio sistema al que pertenecen una serie de cambios, ¿sí? De ahí que surja la palabra poder, o sea, esa disposición tiene el poder activo de desencadenar un proceso, o sea, una sucesión de cambios, ¿sí? Entonces, fíjense que es muy diferente un poder de simplemente la posesión de una propiedad, ¿sí? Por ahí una propiedad puede ser una propiedad latente, pero si nunca encuentra las condiciones ambientales para generar ciertos cambios, no lo va a hacer, ¿sí? Entonces el concepto de poder requiere de esa conjunción con propiedades específicas para lograr una disposición que puede lograr ser actualizada. Entonces, ¿cuál es la propuesta sobre el origen de las leyes naturales que yo quiero realizar? E insisto que es una propuesta porque, como toda propuesta de un sistema que pretende ser de filosofía científica, debe ser ratificada o refutada por confrontación con la experiencia, no de forma directa, pero sí a través de la evaluación de instancias que se apliquen en las distintas ciencias particulares. La propuesta es sencilla y es la siguiente. Primero, el lenguaje coloquial. Si algo ha de restringir las propiedades de los sistemas materiales, y lo único que hay en el mundo, de acuerdo a la tesis materialista, son sistemas materiales, es obvio que lo único que va a poder permitir llegar a esas restricciones es la acción de otros sistemas materiales. Entonces, aquí la propuesta. La legalidad es, en el mundo, es el resultado del mutuo equilibrio de todos los poderes existentes, de todos los poderes del universo, ¿sí? Entonces, del equilibrio de todos esos poderes, equilibrio al cual se tiene que haber llegado, digamos, en etapas muy iniciales del comienzo de la actual fase de evolución del universo, ese equilibrio es lo que nosotros llamamos, lo que da lugar a las regularidades y es lo que nosotros llamamos las restricciones al espacio de estados de los sistemas. O sea, la carga del electrón no puede valer algo distinto de lo que vale porque entraría en conflicto con otros poderes de otros sistemas físicos que hacen que la configuración de equilibrio sea aquella que enfrentamos en el mundo. ¿Cómo se puede poner esto a prueba? Inmediatamente me preguntaría cualquiera de ustedes. Bueno, yo puedo imaginar algunas situaciones, porque si la legalidad, las leyes surgen del equilibrio de los poderes, a medida que el universo, que es una entidad dinámica, evoluciona, esos equilibrios van a ir cambiando y es de esperar que entonces las leyes naturales se vayan modificando. Mirando atrás la historia del universo tal como nos la cuenta la cosmología contemporánea, podemos ver cosas extremadamente sugerentes a favor de esta propuesta. Por ejemplo, si ustedes miran la ley básica por antonomasia, que es la ley de la gravitación, que básicamente la describimos en ciencia moderna a través de las ecuaciones de Einstein, ¿sí? Entonces, si miramos cómo se expandía el universo, si miramos la historia de la expansión del universo y vemos cómo es la interacción gravitacional de las componentes materiales del universo,
vamos a ver que hasta una cierta edad del universo, que corresponde a lo que los astrónomos llaman un corrimiento al rojo del orden de 2, que debe ser más o menos digamos, el estado del universo hace unos pocos billones, en como lo usan la palabra los ingleses, y nosotros diríamos miles de millones de años, 2 o 3 mil millones de años, corrimiento al rojo del orden de 2. A partir de ahí, el universo, que hasta entonces tenía una expansión que esencialmente era desacelerada porque la fuerza efectiva gravitacional era atractiva, pasa a tener una expansión acelerada. O sea, hay un cambio de fase en la evolución del universo. Y eso se debe a que la ley de la gravitación resultó ser más compleja y había un término que era completamente irrelevante frente a todos los demás hasta que se alcanzó cierta escala espacial que le permite a ese término empezar a jugar un papel dinámico mucho más importante, y eso hace que la gravitación pase de ser esencialmente atractiva a ciertas escalas ser repulsiva, y eso da lugar a un universo no solo que se expande, sino que se acelera en su expansión. Eso muestra que las leyes naturales, como las concebíamos, la representación de estas leyes era defectuosa, y la evolución del universo pone de manifiesto equilibrios que antes no estaban, ¿sí? Porque hay cosas que no se manifestaban en ciertas situaciones. Bueno, me parece que esto apoya fuertemente esta propuesta, pero uno puede imaginar en el universo temprano distintas formas de seguir poniendo a prueba esto, y por supuesto, como esto es trabajo en progreso, work in progress, como dicen en inglés, la mayor parte de estas aplicaciones están por ser hechas. Y esto es una invitación a cualquiera de ustedes que quiera trabajar en este tema. Bueno, me he estado desplayando un poco sobre el materialismo moderno, pero quisiera decir también algunas palabras sobre la otra componente del materialismo sistémico, que es el sistemismo. Para poder caracterizar el sistemismo, permítanme empezar caracterizando qué es un sistema. Les voy a decir que un sistema esencialmente es un objeto complejo, o sea, un objeto que está formado por otros objetos, tiene componentes, tiene partes, ¿sí? Y en ese sistema complejo, cada parte o cada componente va a estar relacionado, ¿sí? Va a interactuar con al menos otro componente del sistema. Un montón de componentes que no interactúan entre sí no forman un sistema, forman un aglomerado, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo agarrar y juntar un montón de piezas mecánicas y ponerlas en el medio de mi casa, y lo que voy a tener básicamente es un montón de piezas mecánicas, ¿sí? Ahora, esas piezas mecánicas, si corresponden a un automóvil, y yo las ensamblo con determinada estructura y creo las disposiciones y los poderes para que haya una serie de cambios posibles para ese sistema, puedo terminar creando un auto, que es algo muy diferente que ese montón de piezas. El auto es un sistema, las piezas es un montículo, ¿sí? Entonces, si los sistemas son materiales, el objeto que si los componentes del sistema son materiales, el objeto que van a formar, el sistema que van a formar, también va a ser material, ¿sí? O sea, para que un sistema sea material, sus componentes tienen que ser materiales. Yo no puedo formar un sistema material con componentes que son ficciones, conceptos, ideas o cosas por el estilo. Ahora, sí puedo tener sistemas que sean puramente formales, sistemas donde todas las componentes sean conceptos. Esos sistemas van a ser sistemas conceptuales, y usamos muchos de esos sistemas conceptuales en nuestra representación del mundo, teorías, modelos,
y muchas otras cosas. Ahora, no son reales, son ficciones que nosotros creamos, ¿eh? Y de aquí, y de las definiciones previas, nos surge un teorema que dice así: un sistema es real si, solo si, está compuesto exclusivamente por partes reales. Ustedes dirán, bueno, pero yo puedo tener algunas componentes reales y otras componentes no reales o materiales, ya que habíamos establecido una identidad entre real y material, y aún así el objeto puede ser un objeto concreto que lo tenga delante de mí. Sí, pero la interpretación de ese objeto no va a ser la misma. O sea, si ustedes creen, por ejemplo, que una persona, o sea, un ser humano, digamos, está formado por una serie de componentes materiales, digamos, átomos, moléculas, distintas componentes celulares, tejidos, órganos, etcétera, etcétera, todos ellos materiales, y nada más que eso, entonces ustedes van a poder decir que eso es un sistema material. O sea, ustedes dicen, no, pero además todo eso, además de todo eso, hay una componente que no es material, que es un alma que está por ahí, que está en el cerebro, y que comanda el famoso Ghost in the Machine de Gilbert Ryle, que comanda a ese ser humano, que de otra manera sería un simple autómata. Bueno, el resultado es que esa concepción del ser humano no es material, ¿sí? Es una concepción híbrida, dualista, pero no es material y entra en colisión directa con el materialismo sistémico. Como el materialismo sistémico está informado por la ciencia, es de esperar que la concepción dualista del ser humano entre en colisión con la ciencia. Y yo creo que si ustedes han hecho estudios de neurociencia, y me consta que aquí hablaron personas muy formadas en esos temas, digamos, difícilmente puedan pensar que el dualismo se mantiene frente a nuestros conocimientos actuales de neurociencia y de biología. Bien, entonces esto nos lleva a un segundo postulado del materialismo sistémico, el postulado esencial del materialismo sistémico. El otro era el postulado esencial del materialismo a secas, ¿no? Entonces, el postulado esencial del materialismo sistémico es que todo objeto material es un sistema o bien una parte de un sistema. O sea, solo existen sistemas o componentes de sistemas. Nos conviene avanzar un poquito más y caracterizar mejor a un sistema, ¿sí? Y esta caracterización tiene que provenir de la ciencia. O sea, la ciencia, a través de la ciencia podemos estudiar una enorme variedad de sistemas, en biología, en química, en física, en ciencias sociales, y ver cuáles son los elementos comunes y llegar a una concepción general de sistemas que nos sea de utilidad en ontología. Por eso hablo de una ontología científica. Ese estudio de sistemas en diferentes ciencias particulares nos muestra que todo sistema está caracterizado al menos por 4 elementos básicos que se repiten en todos ellos: composición, entorno, estructura y mecanismo. Unos segundos para decirles qué es cada una de estas cosas. La composición no es otra cosa que la colección de las partes del sistema, ¿sí? O sea, un sistema, a diferencia de una sustancia o de un objeto básico, tiene partes, ¿sí? Esas partes se pueden definir a distintos niveles de composición. Por ejemplo, consideremos un ser humano. Podemos analizar su composición a nivel molecular, ¿sí? Va a ser una composición formada por moléculas, y algunas de ellas extremadamente complejas. O podemos analizar su composición a nivel atómico, ¿sí? Entonces va a estar formado por ciertos átomos, o a nivel subatómico, por ciertas partículas más elementales, o a un nivel totalmente básico, va a estar formado por ciertos campos cuánticos, o a un nivel más elevado podemos afirmar que va a estar conformado ese ser humano por una cierta estructura celular,
o podemos ir aún más arriba por una serie de subsistemas orgánicos. Y así, bueno, podemos hacer análisis a distintos niveles de composición. O sea, la composición no es absoluta, sino es referida a un nivel de análisis. Luego, todo sistema tiene un entorno, que es la colección de cosas con las cuales interactúa el sistema. Piensen en ustedes mismos. Seguramente interactúan con un montón de cosas, por más ermitaños que sean. Por ejemplo, con la atmósfera terrestre, porque están permanentemente respirando. También es probable que coman, que beban, que tengan interacción con otros seres humanos, si son personas sociables. En este momento están teniendo interacción conmigo, ¿sí? Mediada a través de este streaming que está ocurriendo, pero siguen teniendo un ambiente que es muy rico, sobre el cual ustedes influyen y que a su vez influye sobre ustedes y que les da ese carácter de materialidad que ustedes tienen. Luego tenemos la estructura, ¿sí? Y esto es lo que los fisicalistas a veces se pierden, es la colección de relaciones internas entre los componentes de los sistemas, ¿sí? Así como también con objetos externos al sistema. Cuando consideramos todas las interacciones, vínculos, bonds en inglés, con otras partes del sistema, hablamos de la endoestructura del sistema, y cuando vamos a objetos externos, hablamos de la exoestructura. La estructura total es la unión de ambos, ¿no? Solo las sustancias, los existentes simples que no tienen componentes, carecen de estructura, y ellos son partes de sistemas y no sistemas en sí mismos, ¿no? En forma similar, hay un sistema que tiene un entorno, que es el entorno vacío, ¿sí? Que es el universo. Si consideramos el universo como el sistema que engloba todos los demás sistemas, es obvio que afuera no va a haber otro sistema con el cual el universo pueda interactuar. Entonces, en el caso del universo, hablamos de un sistema con entorno nulo. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿pero qué pasa si hay otro universo con el cual este universo interactúa de alguna manera? Ustedes saben que en cosmología hay teorías de universos interactuantes, universos que tienen distintas fases, etc. Bueno, perfecto, pero si interactúa con nuestro universo, en realidad es que ese universo y nuestro universo son dos formas un poco bizarras de hablar de subsistemas de un sistema más grande, ¿sí? Si quieren, llámenle el superuniverso o el multiuniverso o el multiverso, que es como se utiliza el término actualmente en cosmología contemporánea, con esa tendencia que solemos tener los cosmólogos y los astrofísicos a hablar extremadamente mal. Finalmente, el otro elemento importante para la caracterización del sistema es la presencia de mecanismos. O sea, un sistema puede cumplir ciertas funciones, o sea, tiene funcionalidades porque ocurren procesos en él. Esos procesos, que son cadenas de cambio, configuran lo que llamamos el mecanismo que hace que el sistema se comporte como se comporta y no de otra manera. Si hay sistemas que se comportan de diferente manera, están sufriendo procesos internos que son distintos, o sea, en ellos operan diferentes mecanismos. Ustedes piensan diferente que yo porque en sus cerebros ocurren procesos que son diferentes de los procesos que ocurren en mi cerebro. Bueno, y formalmente eso se puede caracterizar como esa cuadrupleta de colecciones de funciones que están ahí, pero no voy a entrar en las partes más técnicas. Entonces, en la ontología que he estado esbozando hasta ahora, podemos diferenciar los objetos, o sea, cualquier individuo al cual me puedo referir en mi discurso, en dos grandes clases. Las cosas, que son los particulares concretos, o sea, materiales, y los conceptos, que son ficciones. Son inventos que hacemos los seres humanos, que fingimos que existen, que
proyectamos sobre la realidad para ayudarnos a describir, sistematizar y representar esa realidad. Las ficciones pueden ser muy sofisticadas, pueden ser formales o informales, ¿sí? En las informales siempre va a tener una enorme carga de vaguedad porque la caracterización es muy loose, es muy libre, digamos. Mientras que en los sistemas formales tenemos requisitos de autoconsistencia que nos permiten hacer diversos testeos que nos permiten establecer que esos sistemas son estructuras cerradas, ¿sí? Bajo operaciones de deducción que están bien caracterizadas. Y luego, en cuanto a las cosas concretas, las podemos dividir en las cosas básicas, que son lo que yo llamo sustancias. Mario no usa esa palabra, pero yo creo que está bien utilizarla, porque después, cuando uno trata el problema del monismo, creo que eso ayuda a resolver algunas cosas que en la ontología de Mario quedaron no bien cerradas. Y luego tenemos las cosas complejas, que son lo que llamamos sistemas. Entonces, todas estas cosas, tanto sustancias como sistemas, forman lo que es material, o sea, real. Y los conceptos forman las cosas inmateriales, o sea, irreales, ficciones. Muy bien, continúo. Supongamos que un sistema tiene una cierta composición, o sea, está formado por ciertas partes, ¿sí? Y entonces hay una propiedad P de ese sistema, que le voy a llamar X. Diremos que esa propiedad de X es una propiedad emergente, y este es un concepto clave en la ontología sistémica, si no hay ninguna de las partes que tenga esa propiedad. O sea, una propiedad es emergente si es una propiedad del sistema, pero no es una propiedad de ninguna de las partes. Aparece a nivel del sistema, está ausente a nivel de las partes, ¿sí? Y aquí se los pongo en notación lógica para aquellos de ustedes que son amigos de la rigurosidad. O sea, este concepto de emergencia es el que permite la novedad cualitativa en el materialismo sistémico. Y es lo que lo diferencia de, por ejemplo, el simple fisicarismo que está muy de moda actualmente. La idea de emergencia la podemos rastrear más allá de Bunge. Por ejemplo, Roy Wood Sellars desarrolló un naturalismo emergente con una caracterización de propiedad emergente que tiene ciertas similitudes con esto, ¿no? E incluso si uno es un interesado en la historia de la filosofía, ya en la escuela Milesia, en su teoría de la sustancia generadora, puede encontrar claramente la idea de emergencia. La emergencia no debe ser confundida con un concepto muy de moda entre los filósofos, que es la superveniencia en castellano, supervenience en inglés. Yo soy un poco escéptico de las modas en la filosofía. La filosofía académica, incluso la filosofía analítica moderna, incluso la que está informada por la ciencia, a veces sufre los embates de las modas. Yo creo que un científico y un filósofo serio debe resistir eso, ¿no? No debe caer en escribir para complacer los prejuicios lingüísticos de ciertos filósofos, pero bueno, la realidad es que hoy, si ustedes leen cualquier paper, cualquier artículo escrito en inglés sobre estos temas, va a aparecer la palabra supervenience. Y muchas veces se confunde qué significa esa palabra. Es una relación más débil que la relación de emergencia del materialismo sistémico, porque básicamente la superveniencia es la dependencia de un conjunto de propiedades sobre otros. Por ejemplo, las funciones mentales que yo tengo o que pude tener en algún momento más lúcido de mi vida son supervinientes
de procesos químicos, biológicos, físicos que ocurren en mi organismo y en particular en mi sistema nervioso central. Ahora, fíjense que el concepto de supervivencia no implica que haya novedad cualitativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay ciertas propiedades que, si bien es cierto que yo suprimo la base material el pensamiento va a desaparecer, digamos, la supervivencia no diferencia entre el pensamiento y otras cosas como la masa del cerebro, la energía que tiene asociados todos esos sistemas y muchas otras propiedades que son heredadas, ¿sí? Entonces no diferencia entre emergencia y propiedades heredadas. Aquí, en cambio, el concepto de emergencia es más restrictivo porque requiere, además de la supervivencia, la aparición de novedad cualitativa. Y esto es importante porque es lo que evita que el materialismo sistémico, a diferencia de, por ejemplo, el materialismo australiano, colapse en fisicalismo. Para ver por qué no colapsa en el fisicalismo, permítanme mostrar un simple gráfico. Entonces, les estaba diciendo, pensemos que tenemos, por simplicidad, ¿no?, 4 sistemas, cada uno de ellos con una propiedad. X1 tiene la propiedad P1, X2 la propiedad P2, X3 la P3, X4 la P4, ¿sí? Entonces, el fisicalista va a decir que aquí yo no puedo asignar en forma legítima a estos 4 objetos una propiedad nueva o emergente, P, porque simplemente no tengo a quién adjudicársela, porque X1 solo puede tener la propiedad X1 solo puede tener la propiedad P1, X2 solo la P2, X3 solo la P4, la P3 y X4 solo la P4. Entonces, ¿a quién le asigno la propiedad P emergente? No hay nadie para quien asignarla. Entonces es un argumento a favor del fisicalismo. Pero aquí están dejando de lado algo extremadamente importante, que es, a través de las propiedades P1, P2, P3 y P4, X1, X2, X3 y X4 pueden empezar a interactuar entre ellos y producir cambios y por lo tanto desarrollar mecanismos que dan lugar a una entidad que tiene características que no tenían ni X1, ni X2, ni X3, ni X4, ni siquiera el conjunto o la colección de esos objetos. Entonces es a ese sistema formado por esas interacciones, que es muy diferente que la mera aglomeración de los otros individuos, al cual le asignamos la propiedad P emergente. La propiedad P emergente no es una propiedad de X1, X2, X3 y X4, es una propiedad del sistema formado por todos ellos, sus interacciones y las interacciones con el medio. Entonces, para el fisicalista, P emergente es una propiedad por cortesía, porque es simplemente el nombre que le damos a una configuración particularmente compleja de P1, P2, P3 y P4, mientras que para el materialismo sistémico, la propiedad emergente es una propiedad correctamente asignada a una entidad de nivel superior que tiene una composición, un entorno, un mecanismo y me estoy perdiendo una de las componentes que ahora no me viene a la memoria, pero haciendo trampa puedo identificarla por aquí. A ver. Una estructura, ¿sí?, que es la que se establece entre todos esos links. Entonces creo que esto muestra claramente por qué el materialismo sistémico no colapsa en un mero fisicalismo, como puede sucederle a otras formas de materialismo. Y fíjense que esto básicamente es como proceden los científicos. O sea, ningún biólogo va a pensar que una célula es simplemente una acumulación de moléculas, ¿sí?, o que las propiedades de las células son simplemente una forma de llamar a las propiedades de las moléculas,
o lo mismo las propiedades de los átomos o las propiedades de los quarks. Las propiedades de los quarks no tienen absolutamente nada que ver con las propiedades de la célula. Ahora, por supuesto, las propiedades de los quarks entran en un montón de relaciones, generan sistemas que son los nucleones, y esos nucleones juegan una relación importante en un montón de relaciones que da lugar a otros sistemas que son los átomos, que a su vez se asocian entre sí para formar moléculas, y la interacción de esas moléculas recién llegamos a algo que puede ser similar a una célula, ¿sí? Entonces, es mucho más profundo y explicativo de cómo son las cosas y da esperanza a poder investigar, o sea, fomenta la investigación de la naturaleza, la concepción sistémica, y esa es una de las grandes virtudes que hay que pedirle a una teoría ontológica. Me apuro un poco. Permítanme seguir introduciendo postulados importantes del materialismo sistémico. El siguiente es que el proceso evolutivo de una cosa, ¿sí?, siempre va a estar asociado con la emergencia de algunas propiedades y la extinción de otras. Así como las propiedades pueden emerger a medida que se forman nuevos vínculos entre los componentes, así también cuando los vínculos se debilitan, desaparecen y se extinguen. Entonces, sistemas biológicos, por ejemplo, tienen propiedades que emergen, tienen funciones que emergen a lo largo de la vida del individuo. Un niño por ahí no sabe contar, pero un adulto tal vez lo sepa, ¿sí? Un niño probablemente no tenga la capacidad de hacer una estafa bancaria, pero un adulto probablemente tenga esas facultades. O sea, hay funcionalidades que adquirimos a medida que se generan nuevos vínculos en nuestro organismo y en particular en nuestro sistema nervioso. Pero hay otros vínculos que se disuelven y hay funcionalidades que desaparecen con la edad, por ejemplo. Si yo no soy el que solía ser, mi memoria ya no es lo que solía ser hace 15 años. Ahora, desarrollé otras funciones, tengo mayor capacidad para relacionar cosas. Curiosamente, eso hace que hoy sea mucho más eficiente para resolver problemas que lo que era cuando estaba quizá en la cúspide de mi productividad científica. Pero esa productividad científica por ahí se debía en que mi capacidad de resolver problemas pequeños era muy grande, entonces eso me llevaba a una gran cantidad de publicaciones, pero con la edad, con la capacidad de una mejor gestión, con la capacidad de interrelacionar mejor ideas de otros campos, que requiere otro tipo de conexiones que se desarrollan con el tiempo, mi eficiencia se incrementó respecto a aquella época. Quizás el número de trabajos es similar o quizás es menor, pero el impacto es mucho mayor, ¿sí? Entonces hay funciones que aparecen y desaparecen. A la larga todas desaparecen, ¿sí? Eso se llama segunda ley de la termodinámica. Y es inevitable, entonces debemos vivir de tal manera de ir maximizando nuestras capacidades para poder tener las mejores disposiciones, los mejores poderes que nos permiten las condiciones en cada estado de nuestra vida. Quizás el ejemplo más terrible que nos muestra la naturaleza de la extinción de la funcionalidad de sistemas complejos es el de las enfermedades neurodegenerativas. No hay nada más triste, y aquellos de ustedes que han padecido el horror de tener que ver un familiar, un ser querido, disolverse en la nada y perder de a poco su capacidad funcional, intelectual, emocional, sus valores éticos, todo lo que había construido, todo eso se marchita, se pierde y desaparece finalmente. O sea, el proceso evolutivo implica generación de nuevas funciones, emergencia, pero también destrucción de otras, ¿sí? Hay que aprender a vivir balanceando esas dos cosas. Bueno, hay una consecuencia importantísima de esto de la emergencia, que es que la naturaleza se ordena en niveles, ¿sí?
Esos niveles no son cosas que están ahí afuera, concretas, que ustedes las van a ir y las van a tocar, sino que son colecciones de sistemas materiales que comparten ciertas propiedades, ¿sí? Entonces la realidad la podemos analizar en grandes niveles, ¿sí? De acuerdo a propiedades que son compartidas por clases de cosas. Así, por ejemplo, hay entidades que comparten propiedades biológicas, y a eso le llamamos el nivel biológico. Dentro del nivel biológico tenemos subniveles, ¿sí? Entre esos subniveles, por ejemplo, tenemos un nivel celular, pero también podemos tener un nivel funcional, donde importan los subsistemas que cumplen funciones específicas, como el aparato respiratorio, el aparato circulatorio, el sistema nervioso central, etcétera, etcétera. Lo mismo vale para la sociedad, para un átomo, para incluso el núcleo de un átomo, etcétera, etcétera. Entonces podemos introducir esta definición, la novena, con la que ya los estoy castigando, que dice algo así como: sea A el conjunto de propiedades que son específicas a unas ciertas cosas, X, entonces decimos que L sub A es el nivel ontológico formado por las cosas X con respecto al conjunto de propiedades de A, si ese es el conjunto de todas las cosas que tienen las propiedades de ese conjunto de propiedades, ¿sí? Y aquí, entonces, un nuevo postulado del materialismo sistémico, en esta versión romerizada del bungeanismo, que es que el conjunto de todos los niveles forman una estructura ordenada donde los sistemas de cualquier nivel han surgido en el curso de un proceso de evolución, de ensamblaje y de extinción a partir de niveles inferiores, ¿sí? O sea, cualquier nivel biológico presupone una evolución a partir de niveles químicos, físicos, y si hay algo más abajo, a partir de eso también, ¿sí? Ahora, lo que no podemos tener es un sistema biológico que no haya pasado por ese proceso evolutivo, o que sea independiente de cualquier sistema físico o químico. Aunque ustedes fabriquen un sistema biológico en un laboratorio, va a estar hecho de células, va a estar hecho de átomos, de moléculas, ¿sí? Bueno, esos son sistemas, son niveles que pertenecen, perdón, sistemas que pertenecen a niveles inferiores, ontológicamente. Entonces, podemos llegar a una estructuración de la realidad, de la ontología del mundo, donde tenemos una jerarquía de niveles que van desde los más básicos. Bunge señala que el más básico es el físico, ¿sí? Luego el químico, luego el biológico y luego el social. Hay un incremento de la complejidad de la base hacia arriba. Obviamente hay más entidades de los niveles que están en la base que de los niveles que están en la cima de esta jerarquía. La emergencia va de arriba para abajo y la extinción va de arriba, perdón, la emergencia de abajo hacia arriba y la extinción de arriba hacia abajo. ¿Extinguirse qué es? Es disolverse en nuestras componentes, ¿sí? Pasamos a ser primero una especie de tejido en descomposición, después pasamos a ser productos químicos y finalmente terminamos siendo, cuando explote, cuando la Tierra sea consumida por el Sol en la fase de supergigante roja, vamos a pasar a ser plasma, ¿sí? Plasmas son electrones y protones básicamente formando un fluido. O sea, volveremos a un nivel de física básica, ¿sí? Ahora, ¿esto es todo lo que hay o hay otros niveles que aún no vislumbramos? Bueno, tentativamente Bunge a veces menciona un nivel tecnológico. Yo creo que está en lo correcto. La evolución social va a terminar produciendo un nivel tecnológico. Incluso es posible que ese nivel tecnológico produzca entidades completamente autónomas, ¿sí? El rover Perseverance, que está actualmente en Marte, tiene un nivel de
autonomía que es mayor que la de muchos seres humanos que yo conozco. Así que creo que es perfectamente concebible un nivel tecnológico con derecho propio de entrar en esta jerarquía de niveles ontológicos, y quién sabe si el día de mañana esto pueda evolucionar a partir de la inteligencia artificial hacia entidades conscientes no biológicas. Mario se oponía fuertemente a esto, tiene un famoso trabajo escrito en 1956, Do Computers Think?, que es un trabajo digno de leer. De hecho, en mi curso de filosofía científica yo lo tengo como lectura obligatoria, pero en mi opinión, Mario no pudo vislumbrar los actuales avances en inteligencia artificial, en deep learning, en neural networks y en otras cosas que no hacen descabellado pensar que en un futuro, y por eso está el signo ahí de interrogación, pueda ser posible inteligencia artificial que pueda calificar bajo lo que hoy nosotros denominamos como personas. Y ahí tendrán derecho a su propio nivel ontológico en la cima de esta evolución. Más de uno de ustedes estará pensando, por supuesto, en HAL 9000 y en 2001 Odisea del Espacio. Bueno, y he especulado yo también en algunos trabajos que se relacionan con teoría cuántica de la gravedad y ontología del espacio-tiempo al nivel de más alta resolución que podemos imaginar actualmente, sobre todo cuando tratamos este problema en conexión con el núcleo de los agujeros negros o con lo que indebidamente se llama el Big Bang, el comienzo de la fase de expansión cosmológica del universo actual, donde quizás sea concebible un nivel más básico que el físico, del cual emerja todo lo que hoy consideramos como físico, tanto el espacio-tiempo como todos los campos cuánticos. Esto es un tema infinito, por supuesto que amerita un curso en sí mismo, y ya estoy abusando de vuestra paciencia, por lo cual quisiera ir cerrando, tratando un tema en el cual también yo difiero de Mario, que es el siguiente. ¿Es el materialismo sistémico una metafísica monista? En varias partes, incluyendo su hermosísimo diccionario de filosofía, que es uno de mis libros de cabecera, Mario señala que el materialismo es una metafísica monista. Monista significa que admite una única sustancia, ¿sí? Bueno, yo creo que ese no es el caso. La ciencia moderna nos informa que ese no es el caso, sino que, digamos, concebimos la materia como una clase de sustancias materiales. Entonces, ¿cuántas sustancias materiales hay? No hay una. O sea, hay tantas como cosas básicas haya en el mundo. ¿Cuántas cosas básicas hay en el mundo? Bueno, eso nos lo tiene que responder la física, ¿no? Y lo que nos dice la física, digamos, o lo que nos decía hasta hace un tiempo, es bueno, que tenemos un montón de partículas elementales. Electrones, por ejemplo, los quarks, ¿sí? Tenemos unos cuantos quarks dentro del modelo estándar. Tenemos otros leptones más pesados, tenemos los neutrinos también dentro de los leptones. O sea, hay distintas familias de partículas elementales. Y de cada uno de estos sistemas básicos hay miríadas. ¿Cuántos átomos hay con cuántos electrones hay en el universo? ¿Sí? Ahora, es un poco extraño pensar que cada uno de esos electrones, que son particulares, son sustancias en sí mismas. Son una especie de mónadas, como pensaba Leibniz, ¿sí? Porque si así fuera, como señaló Philipp Meinlander, un discípulo de Schopenhauer, ¿cómo explicar que, por ejemplo, todas las partículas elementales tengan las mismas características? ¿Por qué todos los electrones del universo tienen la misma carga eléctrica? ¿Por qué todos tienen la misma masa? ¿Por qué todos los fotones se mueven a la misma velocidad? ¿Sí? Esas cosas quedan sin respuesta en una ontología
que sea pluralista y le asigne a cada partícula elemental un estatus independiente, y nos queda el misterio de por qué todas tienen propiedades que son similares. Eso la física moderna lo soluciona sosteniendo que esas partículas no son cosas, sino son propiedades de cosas. Las cosas son los campos cuánticos y las partículas, lo que nosotros llamamos o percibimos como partículas, no son más que excitaciones discretas de esos campos, y como los campos solo admiten cierto tipo de excitaciones, es que todas esas partículas comparten todas esas propiedades. Pero el existente es el campo, y esas partículas son los modos de existencia de esos campos. Entonces, según el modelo estándar, solo tenemos un puñado de campos cuánticos y el espacio-tiempo en el cual esos campos cuánticos se desenvuelven, interactúan entre sí y también interactúan con el espacio-tiempo, que resulta material, contrariamente a lo que Mario escribió en muchos de sus libros, pero que hacia el final de su vida fue una visión que empezó a rectificar, sobre todo en un artículo que escribió en Foundations of Science en el año 2018, ¿sí? O sea, 2 años antes de fallecer, donde se replanteó algunas cuestiones relativas a la materialidad del espacio-tiempo. No tuvo la oportunidad de repensar algunos aspectos defectuosos, en mi opinión, de ese artículo, que yo señalé un artículo complementario que se publicó junto con ese y que Mario conoció y llegamos a debatir, pero lamentablemente no llegamos a un común acuerdo debido lamentablemente al fallecimiento de Mario, ¿no? O sea, él siguió trabajando y pensando estos temas hasta prácticamente los últimos días de su vida. Bueno, entonces la realidad hoy la vemos como un conjunto de campos que evolucionan e interactúan con el espacio-tiempo. El espacio-tiempo no es un campo más, como sostienen, por ejemplo, los cuerdistas y algunas personas que hoy día trabajan en algunas cuestiones de físico-matemática. O sea, el espacio-tiempo es una entidad diferente, sui generis, que se representa en parte por campos matemáticos, que no deben ser confundidos con los campos físicos. Pero si hemos de entender la realidad, más allá de esto que estoy contando, tenemos que avanzar en nuestro conocimiento de ciertos regímenes del espacio-tiempo que aún no entendemos claramente. En particular, si hay un régimen cuántico del espacio-tiempo, si el espacio-tiempo emerge de algo más básico. Al respecto, yo tengo algunas teorías postulando posibilidades, tanto desde el punto de vista físico como ontológico. Entonces, esto es una idea en la cual tanto los campos como el espacio-tiempo mismo surgen de un sustrato ontológico más básico, ¿sí? Y la otra posibilidad, que ha sido defendida también por varios filósofos contemporáneos de orientación científica, obviamente, es lo que se llama supersustantivalismo, ¿sí? Quizás el primer supersustantivalista fue el propio Einstein, ¿no? Y esta es la idea de explicar todos los campos en función del espacio-tiempo. Como el espacio-tiempo no es un campo al mismo nivel que los campos cuánticos, Einstein y otros después, Wheeler y algunos filósofos actuales, como Schaffer, han postulado que acaso la entidad básica sea el espacio-tiempo y todo lo demás no sea más que ciertos arreglos en ciertas condiciones de espacio-tiempo. Por cierto, esta idea también está en Descartes, ¿sí? Para los que les gusta la historia de la filosofía. Pero con nuestro conocimiento actual, lo único que podemos decir es que el mundo es una pluralidad de sustancias materiales. Y esto es lo que pensaban los filósofos presocráticos, los jónicos, que son los que yo tanto admiro, ¿no? O sea, esto es la teoría de la sustancia generadora tal como aparece en Anaxímenes o aparece en Anaximandro.
quizá una sustancia o un conjunto de sustancias que por mecanismos legales producen el resto de la pluralidad de elementos, de constituyentes que nosotros vemos en el mundo, ¿sí? Es una visión hermosa y sobre todo es una visión que está in the making, ¿sí? Todo esto es trabajo in progress, porque depende de lo que nos diga la ciencia. Necesitamos estar informados por la ciencia para saber cómo construir nuestra ontología, porque nuestra ontología es una ontología científica, no es un verso, no es algo que yo me senté en un sillón y empecé a especular y se pintó esto y lo largué acá como una chorrera de cosas. Yo me pasé 30 años de vida estudiando física y astrofísica y cosmología y estudiando filosofía para poder llegar a hacer una síntesis ontológica que tenga en cuenta y no entre en colisión con la ciencia. Y si entra en colisión, mejor, porque como en ciencia, esa es la oportunidad del progreso, de la dinámica. Y la ontología verdadera tiene una dinámica y esa dinámica tiene que ser fijada por la dinámica de la ciencia, ¿sí? Entonces, esto es lo más alejado que ustedes puedan concebir de una ontología forjada a través de una ideología en un sillón, pensando simplemente sobre lo que dijeron filósofos previos, como puede ser, por ejemplo, la ontología de Hegel o la ontología de Heidegger, que no tienen ningún contacto con la ciencia de su tiempo. Bueno, entonces, el materialismo sistémico es una forma de ontología científica en el sentido de que sus teorías están o aspiran a estar informadas por la mejor ciencia disponible en nuestro tiempo, ¿sí? Su valor puede ser probado y debe ser probado por su consistencia externa, por cuán consistentes con la ciencia de su tiempo, pero también por cuán fructíferas son estas teorías para generar nueva y mejor ciencia, una mejor comprensión del mundo, ¿sí? Y contrariamente a la filosofía dogmática, que yo considero pseudofilosofía, y que es mucho menos frecuente en la historia de la filosofía de lo que ustedes pueden pensar. La mayoría de los grandes filósofos, de los que han trascendido a la historia, han sido filósofos que han estado informados de la ciencia de su tiempo, o que crearon la ciencia de su tiempo, ¿sí? Los otros son la excepción. Lamentablemente son los que dominan quizás ciertos ámbitos académicos hoy en día, al menos en el mundo francoparlante e hispanoparlante, ¿sí? El materialismo científico, a diferencia de esas filosofías, no es inmune al progreso, ¿sí? Y eso es una bendición, porque permite el progreso. Bueno, con eso llego al final. Solo me queda agradecer, pedir disculpas porque me excedí brutalmente del tiempo que ya generosamente me había adjudicado Nicodipa, y si quedó alguien de aquel lado, por supuesto puedo responder preguntas. Una de las preguntas que es una pregunta, digamos, compuesta. ¿Cuál es la categoría que usted cree que es más general o básica? Si es el concepto de ser, por ejemplo, o el concepto de existencia. Si estos son los mismos o son distintos. Y relacionado a esto, si se puede decir que un concepto existe o solo existen los objetos materiales. Bien, sí, es una pregunta muy interesante. Creo que hay que empezar discutiendo qué es lo que entendemos por existencia. La expresión existencia es polisémica. Yo creo que el no darse cuenta de eso ha llevado a perder mucho tiempo en la historia de la filosofía. Hacia el final de su vida, Mario, que estaba muy preocupado porque estas diferencias quedaran claras, publicó uno de sus últimos artículos publicados en el Review of Metaphysics, que es una revista importante de filosofía metafísica, un artículo sobre el concepto de existencia. Igual esto ella lo había tratado en otras publicaciones, pero a él le gustaba machacar, ¿no? Machacar porque
a los filósofos no les entran las cosas porque en general como siguen modas, cuando aparece algo que no está de acuerdo con la moda, tienden a ignorarlo, ¿no? Y en ese sentido yo he adoptado la diferencia de Mario con algunas precisiones que aparece ahora, va a aparecer, veremos en este libro Contemporary Materialism, ¿no? Pero esencialmente yo creo que hay que diferenciar distintas acepciones que le damos a esa palabra. Cuando nosotros decimos que algo, por ejemplo, existe formalmente o existe en un sistema formal, como cuando decimos existe el número 3 o existe no sé, cierto conjunto o cualquier otra afirmación dentro de matemática o de lógica, estamos usando la palabra existe en un sentido completamente diferente a cómo la usamos cuando decimos, por ejemplo, que existe formando un protón 3 quarks, ¿sí? Y también eso es diferente de que cuando decimos que existe un caballero, ¿sí?, de la triste figura, que vivió en un lugar de la Mancha, del cual no me quiero acordar, pero que tenía por compañero a Sancho Panza, y todos vamos a estar de acuerdo en que todas esas cosas existen, pero existen en distintos sentidos, porque nadie va a pensar que Don Quijote existe de la misma forma que existe un quark, y nadie va a pensar que el número 3 existe de la misma forma que existe el Sol, ¿no? Entonces, precisar esas definiciones de existencia es una de las tareas del filósofo analítico, y quizás el tema de cómo se hacen esas precisiones es un poquito técnico, pero yo los invito a cuando salga este libro, Materialismo Sistémico, a leer la discusión que ahí hago con Carlos Madrid, ¿sí?, que sostiene una posición muy diferente a la mía respecto a la naturaleza de las matemáticas, y en el contexto de esa discusión yo introduzco claramente 3 tipos de existencia, ¿sí?, y establezco cuáles son los criterios para esos 3 tipos de existencia, y establezco la semántica de esas existencias en el sentido de especificar qué queremos decir cuando decimos que es cierto que Don Quijote tenía por lancero a Sancho Panza. Todos estamos de acuerdo que esa proposición es verdadera, pero nadie va a creer que si uno va a La Mancha y analiza los registros históricos va a aparecer alguna evidencia de que eso alguna vez existió, ¿no? Y de la misma manera, nadie va a salir a explorar el sistema solar para buscar al número 3, ¿sí?, o para determinar que los espacios de Hilbert tienen infinitas dimensiones. Entonces, bueno, especificar qué es lo que realmente entendemos por eso y dar herramientas formales para tratarlos, esos conceptos diferentes de existencia, de forma correcta en nuestras teorías, es algo no sencillo, es algo técnico, pero que es algo que está hecho, y yo les invito a leer estos artículos. El de Mario, por ejemplo, que fue incluido en Doing Philosophy, que creo que fue el último libro que Mario vio publicado, a esperar un poquito y ver nuestro tratamiento con Carlos Madrid, con Javier y con Lino de estos problemas. Bien, buenísimo. Otra de las preguntas que surgió también es si podría explicar cómo se aplica, digamos, una ley estocástica en mecánica cuántica. Eso me parece un poco más complejo por el tiempo, pero y si esto entra en conflicto con el determinismo ontológico y la legalidad del universo, ¿o no? Sí, no, es un tema fabuloso, ¿no? De hecho, yo he dado charlas enteras que, como siempre, yo me excedo, como ustedes están viendo, pueden haber llegado a durar 2 horas sobre esos temas, ¿no? Y también tengo algo escrito sobre esto. Lo primero que hay que aclarar es que la existencia de fenómenos estocásticos en mecánica cuántica no viola ni la legalidad de la teoría cuántica, ni el determinismo de la teoría cuántica. Lo que sí muestra
es que no toda generación de eventos es estrictamente causal. La causalidad es una forma de generar eventos, pero no es la única, y eso lo aprendimos gracias a la teoría cuántica y al estudio de los fenómenos cuánticos en la naturaleza. Ahora, que haya fenómenos estocásticos no quiere decir que esos fenómenos estocásticos no sean legales, ¿sí? O sea, obedecen a leyes legales. Leyes legales es, perdón, una redundancia, ¿no? Que obedecen a leyes, y esas leyes son deterministas, porque, por ejemplo, la probabilidad de ocurrencia de un cierto fenómeno cuántico viene determinado por la función de onda que se asigna a ese sistema cuántico, más las condiciones de contorno que imponemos a la ecuación, que es la ecuación de Schrödinger, para resolver esa ecuación, obtener la función de onda y con la función de onda calcular la probabilidad de que cierto evento ocurra en determinadas condiciones, ¿sí? Entonces, la ecuación que determina la evolución de la función de onda es una ecuación diferencial de dadas parciales, lineal, para la cual hay teorema de existencia y de las soluciones. O sea que es perfectamente determinista. Entonces, determinamos siempre, en forma rigurosa, cuál es esa probabilidad. Ahora, esa probabilidad es intrínseca. No es una probabilidad derivada de nuestra ignorancia de nada. La naturaleza es probabilística, ¿sí? Tenemos que estar dispuestos a aceptarlo. Pero es probabilística en una forma determinista, porque esas probabilidades las asigna de acuerdo a leyes que son deterministas. Entonces, la forma correcta de entender la mecánica cuántica es aceptar que es una teoría probabilística en forma intrínseca y que además es una teoría determinista. Y estas cosas no son contradictorias. Las contradicciones surgen cuando se tiene una concepción equivocada del determinismo, de la probabilidad. Por ejemplo, si se adopta una concepción puramente frecuentista de la probabilidad, lo que corresponde es una interpretación propensiva de la probabilidad, y bueno, y otras cosas que por ahí son demasiado técnicas para poder entrar en detalle aquí. A Leo le recomiendo ir a ver en YouTube mi discusión con Santiago Pérez Pergliafa sobre los fundamentos de la mecánica cuántica. A la persona con un poco más de formación, ir a los capítulos correspondientes de Scientific Philosophy, mi libro, o del Foundations of Physics, que todavía en muchos aspectos es la referencia esencial, ¿sí? Bien, buenísimo. Otra de las preguntas en torno a la cuestión del materialismo sería si todo es material, como a veces trato de decir, los conceptos también lo serían y de qué modo podemos evitar que no lo sean. No, no todo es material. O sea, hay objetos conceptuales. Ahora, lo que es material es lo real. Lo que no hay son objetos inmateriales reales. Por eso, en un momento yo mostré un cuadro, que después si reven la charla en YouTube, le va a quedar más claro este punto. Yo dividía los objetos, o sea, aquello a lo cual nosotros nos podemos referir en nuestros discursos sobre el mundo, en materiales y a su vez conceptuales. Los materiales son reales de acuerdo al materialismo sistémico y se dividen en sustancias y en sistemas. Los que no son materiales, ¿sí?, son los conceptos. No son materiales porque no tienen posibilidad de cambiar, están fijos por el esquema conceptual que los creó y su existencia es ficcional. Fingimos que existen, pero no existen en el sentido que existen los objetos materiales porque no pueden interactuar con nada, ¿sí? No pueden cambiar de estado. Entonces, los incorporamos para describir el mundo, son una herramienta esencial de nuestra concepción y de nuestra matematización de nuestras ideas del mundo, pero no son parte del mundo porque el mundo es material. Perfecto, sí.
Sí, a mí también me ha quedado claro eso en el cuadro. Puesto, bueno, una de las últimas preguntas, al menos, es una pregunta larga, digamos. Digo, en su definición de emergencia, tendríamos que admitir que la solidez, por ejemplo, es emergente, aunque a su vez determinada, perdón, completamente por las propiedades atómicas o cuánticas de sus componentes. Si es así, creo que esa definición de emergencia no es muy útil porque emerge solo un concepto reducible a las propiedades del nivel inferior. No, no es reducible. En general, las propiedades emergentes no son reducibles, como mostré en otro de los gráficos, a las propiedades de los objetos del nivel inferior. O sea, no todas, o sea, no ninguna propiedad emergente. O sea, un objeto puede tener propiedades emergentes y no emergentes. Por ejemplo, yo tengo masa, ¿sí? Tengo una masa de 82.3.5 kilos. ¿Sí? Ahora, todas las partículas elementales, o la mayoría de las partículas elementales que me forman, también tienen masa. O sea, esa propiedad yo la heredo, ¿sí? De las partículas elementales que me forman y de las interacciones entre esas partículas que también producen inercia, que es lo que llamamos masa. Ahora, hay otras propiedades que no están en los componentes, porque yo pienso, pero un átomo que está en una muela mía no piensa. ¿Sí? Entonces, esa propiedad no se puede asignar a las propiedades de esos átomos. Esa propiedad surge de enormes mecanismos que actúan en el vasto sistema complejo que se denomina por mi nombre, ¿no es cierto? Y es una propiedad de ese sistema que no se puede reducir de ninguna manera, como sostiene un fisicalista, a las propiedades básicas de los componentes simples del sistema. El fisicalista dice que mi pensamiento es un nombre que yo le doy a una cierta configuración particularmente compleja de propiedades físicas. Bueno, pero eso tiene que mostrarlo si afirma semejante cosa. Un biólogo jamás va a aceptar eso. Un biólogo va a pensar que esa función es una función de la interacción del sistema nervioso central con otros subsistemas de un organismo en un contexto extremadamente complejo, y va a tratar de investigar cómo ocurre eso y va a publicar trabajos sobre cómo se produce eso, y va a poder ayudar a entender mejor cómo son esas funcionalidades y va a dar lugar a tecnologías que nos van a permitir funcionar mejor. Las medicinas, las vacunas que ahora están algunos tratando de que se les inoculen, surgen de este tipo de estudios. Ahora, si toda esa gente pensara que todas esas propiedades son simplemente propiedades de los átomos o de los campos cuánticos, jamás tendrían una vacuna, jamás tendrían nada, y de hecho jamás demostraron que ninguna propiedad macroscópica proviene de propiedades de los campos cuánticos. Son simplemente palabras, pero no mostraron nada. Son palabras de filósofos de sillón, por los cuales yo siento un enorme desprecio, porque es gente que se pone a hablar de cosas que no entiende y que perjudica las investigaciones, inculcando filosofías erróneas que desalientan investigar ciertos temas que tienen un enorme impacto social. ¿Sí? Si se les hiciera caso a esos filósofos, hoy no tendríamos vacunas, y en vez de tener 2 millones de muertos a nivel mundial por COVID, tendríamos 50, como fue el caso durante la gripe española. ¿Sí? Entonces, aprovecho esto para mostrar que la filosofía que estamos discutiendo tiene un enorme impacto sobre las sociedades, sobre la vida de los individuos, y que tomarlas a la ligera es algo muy triste, ¿no? Y es algo que tiene una responsabilidad el filósofo moral, y a veces es muy triste ver hablar por la televisión, uno prende, ve cosas, lee artículos, a filósofos decir sartas de estupideces asombrosas que en el fondo lo único que hacen es extraviar a generaciones y generaciones de jóvenes que podrían hacer una filosofía constructiva y contribuir al avance del conocimiento. ¿Sí? Como estamos evocando a Mario Bunge, a veces el espíritu de Mario me posee y me sale esa agresividad natural, pido disculpas, ¿no? Que tenía Mario cuando le tocaban ciertos temas.
No, sí, totalmente. Sí, justamente un motivo de estas jornadas es eso, es un poco evocar a Mario y a también su forma de explicar de este tipo de cosas. Bien, la última pregunta, y ya si quiere vamos a ir cerrando, acerca del nivel técnico del cual mencionaba. ¿Qué novedad cualitativa posee el nivel técnico respecto del social? ¿No es posible contener el primero dentro del segundo? No, porque por ejemplo, hay dispositivos técnicos, como Ujú. el ejemplo que dimos hoy, el rover que está explorando Marte en este momento, que obviamente tiene capacidades que nosotros no tenemos. Yo no creo que ninguno de nosotros pueda estar sin equipos muy sofisticados de mantenimiento vital caminando sobre la superficie de Marte o soportando los cambios de temperatura que hay o tomando las decisiones que toma ese vehículo, ¿no es cierto? Y ese es solo un ejemplo de muchos otros dispositivos tecnológicos que pueden cumplir funciones que ningún ser viviente, ningún organismo puede cumplir, ¿sí? Ahora, quizás las personas que preguntan eso preguntan porque están comparando con ciertas funciones mentales de los seres humanos que son muy avanzadas y que aún quizá no están todavía desarrolladas a un nivel técnico y no está claro incluso si en el futuro cercano se podrán desarrollar, aunque en mi opinión personal es que sí, ¿no? Entonces, esas funciones como la autoconciencia, el desarrollo de sentimientos estéticos, sentimientos éticos por parte de sistemas informáticos vastos, es un tema abierto de investigación. Hay una literatura enorme que ha pululado en los últimos 3, 4 años sobre esto que es muy interesante. Si algún día logro encontrar el tiempo para escribir mi libro de ética materialista, bueno, todos estos temas van a ir a parar ahí. Buenísimo, Gustavo. Bueno, esa era una de las últimas preguntas. En realidad había otras, pero eran más o menos iban sobre lo mismo, sobre emergencia, sobre materialismo. Y así que nada, digo, muchas gracias por tu ponencia, la verdad que ha sido extraordinario. Y bueno, nada, te agradezco muchísimo, ha sido todo un honor. Y bueno, muchas gracias a todos también por, ya, No, por aguantar hasta tan tarde también. sí, yo les agradezco a ustedes y les pido perdón por haberme excedido con el tiempo. Sí, les mando un abrazo a todos.